A continuación, muchas gracias doctores, la conferencia a cargo de la doctora Marta Vázquez Ortiz, titulada Novedades y controversias en anafilaxia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Mendoza. Nosotros vemos mucha NOIGE en Londres y misma aproximación, o sea que muy bien que hayas hecho añadir esto. Pues vamos a hablar de anafilaxia, de controversias y dificultades y aspectos novedosos o interesantes en anafilaxia, desde tratando aspectos del diagnóstico, de la definición, etcétera, y aspectos del tratamiento que yo creo que tienen mucha repercusión para la clínica y para las decisiones que tomamos con los pacientes. Y bueno, recientemente ha habido varias guías interesantes que se han publicado. Se ha publicado la guía de la UAU en 2020, se ha publicado la guía de la EACI en 2021 y también la guía inglesa de lo que se llama el Research Council, que bueno, pues es como lo que aglutina el manejo de todas las enfermedades, digamos, de emergencias, y incluye la anafilaxia. Es una guía muy buena que también presentaré. Pues esto, ¿no? Controversias y retos en el manejo de la anafilaxia. Y empezamos un poco por problemas o dificultades que podemos tener en cuanto al diagnóstico, ¿no? Que uno pensaría, bueno, pues aquí todos, ¿no? Ya sabemos todo de la anafilaxia, que somos alergólogos, ¿no? Pues bueno, hay algunos aspectos, ¿no? que dan para hablar, ¿no? Y uno es la definición, ¿no? Y veis que hay pues, más definiciones que de sociedades científicas prácticamente, pero globalmente cuando ves, pues hay una serie de términos que se repiten prácticamente siempre, ¿no? Que es amenazante para la vida, potencialmente fatal, multiorgánico, sistémico, etcétera, ¿no? Pero es esa connotación sobre todo de amenazante para la vida, de gravedad, ¿no? Que se le da a la anafilaxia. Pero la primera pregunta es, ¿la anafilaxia es siempre grave o amenazante para la vida? Y bueno, la respuesta corta yo creo que es no, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es un paper de Reino Unido de hace unos años, donde siguieron prácticamente 1000 niños y adolescentes con alergia alimentaria que habían tenido anafilaxia o estaban en riesgo de anafilaxia y tenían prescrito autoinyección de adrenalina. Pues prácticamente 250 de estos chavales tuvieron anafilaxia en la comunidad. Un 16% únicamente utilizó la adrenalina, luego veremos un poco por qué no la usan muchos de ellos, y ninguno falleció. O sea, 250 anafilaxias, ninguno falleció, ¿no? El cuerpo compensa. Y esto también son datos epidemiológicos de mis compañeros de Imperial, ¿vale? Mirando realmente cómo de frecuente es la anafilaxia y cómo de frecuente es la anafilaxia fatal en niños. Y la respuesta es muy infrecuente, ¿vale? Globalmente la anafilaxia se dice que pasa a 1 de cada 300 personas en algún momento de su vida, pues la anafilaxia fatal es 1 de cada 300.000. Estamos hablando de un orden de 1000 veces menos, ¿vale? Y cuando pones eso en perspectiva en niños, ¿vale? Esto está poniendo en perspectiva riesgo de anafilaxia fatal, que ya veis que es un intervalo, ¿no? De confianza, tal, con otras cosas, eventos tremendos que lleven a la muerte que te podrían pasar, ¿vale? Pues vemos que la anafilaxia fatal, que está ahí, es mucho menos frecuente o menos frecuente que para un niño que morirse en un accidente de tráfico en Europa, ¿vale? Y, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, es más frecuente morir por arma de fuego como niño que morir por tu alergia alimentaria, ¿vale? Y yo creo que esto, cuando se pregunta en la consulta, ¿no? Cuando, ¿no? La mayoría de pacientes creen que el riesgo de morir por alergia alimentaria pues es muchísimo mayor que cualquiera de estas otras cosas que estamos comentando. O sea, hay una magnificación de la percepción del riesgo, al menos yo creo en el mundo anglosajón. Yo creo que, por ejemplo, en España no existe este miedo, ¿no? Y esta percepción de riesgo tan desproporcionada, pero desde luego está en el mundo anglosajón y eso lleva a mucha ansiedad, mucha preocupación en los pacientes. Yo creo que es muy importante cómo informamos y cómo damos esa información sobre el riesgo, porque ¿no? En base a esto pues no es un riesgo tan real, ¿no? Y a veces nosotros lo ponemos en el contexto de esto, ¿no? De conducir, ¿no? Dices, tú subes a un coche y tienes mecanismos de seguridad, te pones el cinturón, conduces con cuidado, etcétera, pero no vas pensando, me voy a morir. Pues con una alergia alimentaria es un poco, ¿no? Ese paralelismo, tienes precauciones, pero no vivas pensando, se va a morir, ¿vale? Porque es muy poco probable que pase. ¿Qué síntomas entonces tienen potencial de gravedad? ¿Vale? Y para esto pues pongo este caso, es una niña de 8 años que es alérgica al huevo o era alérgica al huevo y viene a provocarse pensando que va a tolerar, pero con la dosis 3 nos hace un angiodema labial y un dolor abdominal durante media hora. Y la pregunta es, ¿esto es una anafilaxia? ¿Es amenazante para la vida? Pues yo creo que por más que le duela la tripa, no le va a pasar nada. O sea, que amenazante para la vida, no. Y entonces la duda es si los síntomas gastrointestinales en alergia alimentaria son locales o sistémicos. Pues la comida está en la tripa, o sea que uno diría que es local.
La UAU sí que se ha hecho reflejo de esto, ¿no? Y cuando habla de los criterios clínicos sugestivos de anafilaxia, pues ya dice, ¿no? Es lo típico acute onset, skin symptoms, más respiratorio, compromiso, lo que es el ABC, ¿no? Compromiso respiratorio o depresión arterial o clínica gastrointestinal grave, especialmente si no es un alimento, o sea, si es un himenóptero, si es un fármaco endovenoso, entonces sí es sistémico porque está lejos, ¿no? Pero en alimentos, pues a priori no, ¿vale? En cambio, la guía de la EACI que se ha renovado este año pasado sigue poniéndolo sin hacer la especificación de que en alergia alimentaria, pues no tal, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Pues porque a estos niños, ¿no? Has tenido una anafilaxia, te vamos a dar adrenalina, ¿no? Son cosas que desde luego pues tienen un impacto absolutamente directo en lo que hacemos. ¿Qué síntomas tienen potencial de gravedad? Pues no, es un poco incongruente, pues la EACI, la definición que ya dio en 2014 y ahora también, ¿no? Dice pues que lo que da connotación de gravedad son esto, ¿no? Airway, breathing, circulation problems, o sea, es el ABC y esto, ¿no? Pues está en otras guías también. Y a mí me gusta mucho esta figura que es de la guía nueva de Reino Unido de anafilaxia, ¿no? Y te hace ver las reacciones IgE mediadas como un espectro de gravedad, ¿no? Aquí solo representa lo cutáneo, digamos, a la izquierda, pero podríamos incluir otros síntomas, nariz, ojos, abdomen, desde leve a más intenso, pero ahí no estamos hablando de anafilaxia. Es cuando empieza a afectarse el ABC, hablamos de anafilaxia. Pero dentro de la anafilaxia también tenemos un espectro de gravedad y la mayoría de anafilaxia es leve, anafilaxia leve, ¿no? Es raro el paciente que está al extremo de la derecha, ¿no? De la anafilaxia realmente grave, con afectación grave de algo del A, B o C. Y esto pues, nos va a tener implicaciones de tratamiento, ¿no? Y hay una serie de controversias también en cuanto a tratamiento. Por ejemplo, este paciente, o también 8 años, tiene alergia a algunos frutos secos y está en un cumpleaños y empieza de repente que le pica la boca y empieza con una tos frecuente y con cierta dificultad respiratoria. Pues imaginaos, ¿no? Que tienen allí el kit, este niño tiene una adrenalina, ¿vale? Tiene su antihistamínico y tal, y su Ventolin, y vosotros estáis en la fiesta, tenéis la suerte de estar allí y dicen, ayúdame, ¿no? La mamá está muy agobiada, ¿qué le damos? ¿Qué le damos a este niño? ¿Le damos Ventolin y un antihistamínico? ¿Le damos adrenalina? ¿Le damos solo el Ventolin? Esperamos a ver, porque el niño no se le ve tan mal, tiene asma, pues igual es el asma. O le damos solo un antihistamínico porque pensamos pues, que esto ya le va a evitar la progresión. Pues las guías dicen que tenemos que dar adrenalina, ¿no? Porque esto es una anafilaxia. Si nos fijamos en la guía de la EACI, igual, esto es la actualización del año pasado, ¿vale? Tienen este algoritmo que pues, podrían haber tenido ahí un diseñador gráfico así que lo hiciera más bonito, que hay mucha letra ahí, ¿no? Pero bueno, hay cosas, ¿no? Pues que pues, globalmente está bien, obviamente, ¿no? Bueno, cosas importantes, pues hace más hincapié realmente en fijarse en el ABC, ¿no? Que vemos ahí, y está muy claro que el medicamento de primera línea en la anafilaxia es la adrenalina intramuscular. Pero después, pues no, te hace la diferenciación. Si tienes afectación cardiovascular, fluidos, muy bien. Si tienes afectación bronquial, Ventolin nebulizado. Si tienes afectación laríngea, adrenalina nebulizada. Y obviamente oxígeno, ¿no? Y tercera línea, si no responde, en 5 o 10 minutos das más adrenalina. Realmente quiere decir que si después de 5 minutos, 10 minutos de la primera adrenalina no ha mejorado del ABC, le des una segunda dosis. Pero lo que pasa en la práctica clínica, porque no estamos acostumbrados a lidiar con anafilaxias que no mejoren con la primera dosis, es que en esa caja del medio de la segunda línea uno se está 20 minutos y espera que acabe la nebulización y tal y cual, y las cosas se retrasan, ¿no? Y otra cosa también que sí que ha cambiado es que se ha relegado más todavía a los antihistamínicos y a los corticoides bien como cuarta línea, ¿no? Pues que eso desde luego pues es muy acertado porque en el momento agudo no te van a hacer nada, no te van a sacar al paciente. Esto es bastante diferente, ¿no? De la guía nueva de Reino Unido que se ha publicado, que hace desde luego muchísimo hincapié en el reconocimiento de esto del ABC, ¿no? El ABC como anafilaxia, y la adrenalina como piedra angular del manejo de la anafilaxia, ¿no? No solo primera línea en cuanto lo primero que das, pero luego ya pues te entretienes un poco con lo demás, es, vale, hasta que le veas mejorar del ABC, la adrenalina es fundamental, ¿no? Primera línea, segunda línea, oxígeno, segunda dosis de adrenalina y fluidos si tiene hipotensión o si no te está respondiendo en los siguientes 5 minutos de esa adrenalina. Y un paciente que a 2 dosis de adrenalina no te mejora claramente del ABC, eso es una anafilaxia refractaria. Y esto tiene un algoritmo para continuar, ¿vale? Y el foco en la anafilaxia refractaria, una vez has hecho ese manejo inicial que hemos dicho con las 2 dosis y tal, es 1, buscar ayuda urgente de anestesista o intensivista, porque
lo que va a sacar a ese paciente muy probablemente es una infusión continua de adrenalina, pero eso solo lo harás en manos expertas, no lo harás si no lo has hecho antes, y conseguir acceso endovenoso para la infusión y para fluidoterapia. O sea que eso es la piedra angular, ¿vale? Tratamiento endovenoso, volumen y ayuda experta para una infusión de adrenalina. Y mientras esperas a eso, cada 5 minutos das adrenalina intramuscular. Y ese es tu foco, ¿vale? Si puedes ir dando nebulizaciones y tal, pero el foco es la adrenalina, eso es lo que va a sacar a los pacientes catastróficos. Y como veis, cuando tienes resuelta esa parte de la izquierda, entonces, ¿no?, como tratamiento, digamos, de al lado, pues tienes el Ventolin, tienes la adrenalina nebulizada, etcétera, ¿vale? Pero desde luego el foco es bastante diferente. Y yo creo que es esto, ¿no? Es rara la anafilaxia catastrófica, pero probablemente solo con una aproximación así lo saques adelante. Y lo puedes hacer con el algoritmo de la EACI, pero tienes que ser muy espabilado, tienes que ir muy rápido, ¿vale? Entonces, los corticoides y los antihistamínicos, que yo creo que hasta hace pocos años se utilizaban muchísimo y en el momento inicial y antes que la adrenalina, son eficaces, previenen la progresión de la reacción o las reacciones bifásicas, pues lo mismo, la evidencia dice que no, ¿vale? No hay evidencia de calidad, pero cada vez más hay evidencia que realmente pues, los tira para atrás, ¿vale? Y de corticoides hay un estudio que dice que si los das pronto hay un mayor riesgo de ingreso en UCI y está corregido por la gravedad de presentación al inicio, o sea que podrían interferir con mecanismos compensadores, etcétera, ¿vale? Y no hay evidencia de que prevengan la reacción bifásica o la fase tardía, lo que sí que se piensa, ¿no?, es que podrían prevenir una fase tardía de inflamación bronquial. Entonces se dan básicamente a pacientes con broncoespasmo refractario o, ¿no?, con bien pues anafilaxia refractaria, afectación cardiovascular. Antihistamínicos solo aliviarían los síntomas cutáneos, se usa muchísimo todavía sedantes porque son, ¿no?, para endovenoso, que a veces se da y tal, y esto, pues el efecto sedante no te va a ayudar porque te va a dificultar la valoración del AC y además pueden tener como la clorferamina un efecto hipotensor que desde luego no es lo que quieres en esta situación, ¿vale? O sea que yo creo que tenemos un poco que pensar en esto, ¿no? Cuarta línea, ¿vale? Y luego esto, ¿no? Yo creo que tradicionalmente siempre nos hemos intentado un poquito ahorrar la adrenalina, ¿no? Incluso los alergólogos. Y esto, pues eso, alergólogos, personal no especializado y el paciente y la familia. Es un medicamento como que ha dado miedo, ¿no? Yo creo que esto a los alergólogos lo que menos, pero por ejemplo en provocaciones orales, pues todavía, ¿no?, hasta hace pocos años, yo creo que aún en algunos centros, pues como que le intentas dar otra cosa, a ver si le sacas sin eso, ¿no? Y esto es, por ejemplo, de Charité de Berlín, que es un centro de excelencia de alergia pediátrica en Europa y desde luego trabajan muy bien, ¿no? Y esto es pues, un estudio de inmunoterapia oral a cacahuete en la provocación basal, 63 niños, 22 tuvieron broncoespasmo con otros signos objetivos, o sea, puedes decir que están teniendo una anafilaxia, pero solo 2, o sea, un 10% recibe la adrenalina, al resto les dan Ventolin, ¿no? Y esto también es un poco, ¿qué mensaje le estás dando a la familia? Porque si esto lo hacen en la comunidad, querrías que usaran la adrenalina, pero tú no se la estás dando, que es una oportunidad de que ellos vean que es un tratamiento seguro, que funciona muy bien y que responde muy bien y no les da prácticamente efectos secundarios. O sea, que es una oportunidad de educación para esos padres, para esos pacientes y ya lo veremos, ¿no? Es un poco lo que nosotros nos planteamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Pensamos que les va a dar miedo? Pues bueno, nosotros medimos calidad de vida en una provocación muy similar a cacahuete antes de una inmunoterapia oral y vimos que mejoraba la calidad de vida la provocación, pero cuando mirabas los pacientes con anafilaxia aún mejoraba más, ¿no? Y en un poco análisis cualitativo veíamos que los pacientes decían que habían tenido una experiencia muy, muy positiva de utilizar ellos mismos, el adolescente o los padres de niños más pequeños, poner ellos la adrenalina, ¿no? Que eso les había dado mucha confianza para poderlo utilizar si les pasaba eso en casa o en algún otro sitio, ¿no? Y es este paper. ¿Y qué pasa, ¿no?, con todo esto de que muchas veces lo hemos querido evitar y tal? Pues que las familias pues, realmente pues esto no lo tienen por la mano, ¿no? Y en la consulta muchísimas veces te das cuenta y dices, jolín, ¿no? Pues este tiene una anafilaxia realmente, si depende de que lo hagan todo al pie de la letra, no sé cómo van a ir las cosas, ¿no? Muchísimas familias o pacientes no saben decir, ¿no? Yo les pregunto, ¿tú qué tendrías que ver en una reacción para pensar que tienes que usar la adrenalina? Pues ya te empiezan ahí a divagar, ¿no? Pues el ABC, ¿no? Tan claro como el ABC. O, vale, ¿tú qué harías? ¿No? Secuencia de acción. Pues nosotros les decimos las 3 Ps, ¿no? Position, Pen, Paramedic, para que se acuerden al menos de eso, ¿vale? Porque muchas veces estás ahí un poco confuso con la reacción, o sea, que no le vengas a leer un papel complejo, ¿no? Pues es esto, ¿no? Es reconocer los síntomas del ABC, ¿no? Utilizas el EpiPen, en qué posición estás tumbado y llamas a una ambulancia, ¿no? Y esto es de la guía de la ACI de 2014.
Y es súper importante tener planes de acción que sean buenos, ¿no? Que sean claros, que sean gráficos. Este es el de Reino Unido y ves, ¿no? La caja roja, ¿vale? Pues eso es lo que tienes que, ¿no? Si estás teniendo una reacción, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo serio? Vigila. ¿Estás teniendo algo de afectación del A, B, C? ¿Qué tienes que hacer? Posición, pen y paramedic, ¿vale? Y si a los 5 minutos no has mejorado, otra adrenalina. ¿Qué pasa si estás en la caja azul, que no tienes nada del ABC? Tienes de piel, de, ¿no? Tubo digestivo, nariz, ojos, pues te tomas un antihistamínico, pides ayuda y estás con alguien y vigilas que no vayas hacia la cajita roja, ¿vale? Es muy fácil, que cojan una foto en el móvil, que lo guarden en favoritos, eso siempre lo tienen ahí, una copia con su kit y tal y cual. Este es el de España, que yo creo que la idea está muy bien, pero es mucho más confuso, ¿vale? Y este es el de la guía nueva de la EACI, que hay pues mucha letra, a mi forma de ver, ¿vale? Dice lo mismo, pero hay mucha letra. Y entonces, un poquito, si nos focalizamos un poco lo mismo, lo que uno ve en la consulta, en los países donde tenemos autoinyectores de adrenalina, ¿no? Yo hice un microestudio en la consulta en Barcelona y luego en Londres pues lo ves igual, pues es que es un poco un desastre aquello, ¿vale? Que recetas muchos, pero realmente aquello que se use de forma eficaz cuando toca, pues muy poco. La mayoría de familias no lo saben usar correctamente, de esto hay estudios, pero es que cuando se han hecho estudios en personal sanitario, en médicos, pues es también catastrófico, ¿no? Cómo se utiliza. Esto es un estudio de Australia. Y uno de mis compañeros hizo también un estudio con madres haciendo una educación perfecta, con simulación, a madres con niños pequeñitos con nuevo diagnóstico de alergia a alimentos, anafilaxia, ¿vale? Y vieron que con la educación perfecta, a las 6 semanas solo el 40% era capaz de hacer el manejo bien, ¿vale? Al año se las volvió a citar y se les enseñó este aparato de Estados Unidos, que es pequeñito y habla y te dice exactamente lo que tienes que hacer. Pues sin formación ninguna, más del 90% lo hizo bien. Y obviamente con los mismos aparatos que tenemos en Europa lo volvieron a hacer y volvía a ser pues como un 30%. O sea que eso dijo, bueno, pues igual es el diseño de los aparatos que tenemos en Europa, ¿no? Y necesitas algo más sofisticado o una app que te hable y te diga lo que tienes que hacer, porque en ese momento la gente pues se agobia mucho, ¿no? Y eso pues uno piensa, bueno, y en los países donde no hay autoinyector, ¿no? O en España, por ejemplo, en Europa, a los niños de menos de 7,5 kilos que les damos la inyección, pues a mí me da miedo, ¿no? A mí me da miedo porque dices, jolín, si con el autoinyector les va como les va, pues con esto. Y luego pues hay muchos otros problemillas ahí, ¿no? La mayoría de chavales pues nunca lo llevan siempre, van haciendo ahí estimación, no voy a comer, me voy de viaje, entonces si lo llevo y tal. ¿Qué pasa? Que cuando tienen la reacción pues no lo llevan. Y aunque lo lleven, muchas veces no lo usan porque creen que es para una situación catastrófica y no para cuando ¿no? tienen algo del ABC pero no tan grave. Muchas veces es porque tienen miedo a usarlo, muchas veces es por el efectos secundarios, ¿no? Suena como un medicamento muy fuerte, ¿no? Te dicen, o tienen miedo a la aguja, ¿no? Pero yo creo que también hay, al menos en el mundo anglosajón, esta percepción de riesgo desproporcionada que les afecta, no están tan agobiados que les afecta lo que se llama la autoeficacia, ¿no? La capacidad de decir, no, yo esto lo voy a hacer, lo voy a sacar, ¿no? O sea, que eso no ayuda tampoco, ¿vale? Tener más ansiedad te empeora la autoeficacia, o sea, que la ansiedad no es buena bien para nada. Y esto es simplemente un artículo de revisión en adolescentes, ¿no? De por qué no utilizan prácticamente nunca la adrenalina. ¿Qué formación estamos dando? Esto es lo que uno se plantea. ¿La formación que les estamos dando, si les estamos dando algo, es suficiente? Pues probablemente no, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Y esto es la gente que viene a la consulta, el paciente y la familia, pero los que no vienen, la que le cuida, la gente de la escuela y todo eso, ¿cuántos saben? ¿Y quién les está formando? ¿No? Pues todo muy deficiente. Y yo creo que cada vez más pues hay más iniciativas para mejorar todo esto, ¿no? Planes de acción claros, formación específica repetida, simulación, vídeos, tecnología aplicada a esto, ¿no? Y también un poco abrir en la consulta, dar un poco de tiempo a que se puedan expresar, ¿no? ¿Qué miedos tienen? ¿Por qué no han usado la adrenalina? Todas estas cosas, porque si no afrontas esas dudas que tienes, ellos no van a, si les vuelve a pasar lo mismo, pues no lo van a hacer, ¿no? Y un poco esto, ¿no? El pensar en todas las demás personas que cuidan a esos niños, ¿no? Y que no tienen la oportunidad de venir a la consulta. Y eso son pues, una serie de recursos, ¿no? Que existen para esto. Y esto, pues la guía de la EACI nueva sí que se ha hecho eco un poco, ¿no? De toda la necesidad de educación y los diferentes aspectos. Otra pregunta, ¿vale? Aquí avanzando, ¿la adrenalina funciona siempre? ¿No? Es esta idea un poco, ¿no? Yo creo que cuando me formé en Barcelona, esa idea, tú pones la adrenalina y ya está. El 90% ya está, porque mejoran y ya está, pero en un 10% no, ¿vale? Yo creo que este ejemplo, ¿no? Este caso de 1980, que es un paciente que tuvo una provocación a himenópteros en el hospital, veis ahí, ¿no? Pone Sting, ahí lo ¿no? le pincha, le hace la provocación con himenópteros y veis la presión arterial cómo cae de forma súper dramática y cada cuadrito de esos en el esto verde, ¿no? Es una dosis de adrenalina que se le da al paciente, que algunas ni se entera, algunas le sube un poco la tensión arterial de forma como muy breve, ¿no? Y no es hasta que la flechita esa le pone una infusión continua de adrenalina que no empieza a
realmente a recuperar y la frecuencia cardíaca a bajar, ¿no? Porque el paciente se estabiliza. Y esto es una anafilaxia catastrófica, ¿no? Los pacientes que se mueren, pues probablemente hacen esto, ¿no? O un broncoespasmo gravísimo o una afectación cardiovascular muy grave, ¿no? Y realmente tienes muy poco tiempo y tienes que ir muy a por todas, ¿no? Y es en series, ¿no?, que se han revisado anafilaxia fatal, 1/3 de los pacientes que fallecen han recibido la adrenalina correctamente y a tiempo, o sea que una solo no les ha sacado, porque si te imaginas un caso como ese, es que uno solo obviamente no lo habría sacado, ¿no? ¿En cuánto tiempo se muere la gente con anafilaxia fatal? Pues por veneno de himenópteros y por drogas intravenosas, obviamente muy rápido, en 10 minutos, 20 minutos, pero en alimentos también, más del 50%, entre 20 y 45 minutos ya ha llegado al paro cardíaco, o sea, es rápido, la anafilaxia catastrófica es muy rápida. Y esto pasa en el anciano que no compensa, no, el pico de anafilaxia fatal por alimentos es entre los 10 y los 19 años. Este es un niño de nuestro servicio que esta semana vimos en la prensa que se había muerto este verano por leche. Es muy raro, pero cuando pasa no hay vuelta atrás y duele mucho, obviamente. Y esto es un poco donde el algoritmo inglés yo creo que realmente pone el foco donde hace falta. ¿A quién recetamos el autoinyector? En los países donde se tiene o se le da la jeringa y tal y cual. Pues yo creo que esto está abierto para el debate y yo creo que la duda es, ¿podemos predecir quién te va a hacer una anafilaxia? Obviamente, si el paciente ya ha tenido una anafilaxia, pues sabes que tiene ese potencial, pero si no la ha tenido, realmente no lo puedes decir a ciencia cierta, ¿no? Hay ciertos factores que le pueden dar más riesgo, ¿no? El haber tenido una reacción grave previa, asma, especialmente si no está bien controlado, enfermedades cardiovasculares, bloqueantes, y este perfil de adolescente adulto joven que no solo se justifica por una conducta de más riesgo. Pero ¿no? Este artículo es muy bonito, ¿no?, de Paul, que revisa un poco los diferentes factores, enorme lista, ¿no?, de diferentes factores que pueden afectar que acabes teniendo una reacción o no y que sea más grave o menos grave. Y eso, ¿no?, entran mecanismos compensadores, el alimento, la cantidad, cofactores, muchísimas cosas. Eso la IGE sola no te lo va a decir, ¿no?, es muy complejo. Y esto es un poco, ¿no?, de series de anafilaxia fatal en Reino Unido, ¿no?, que más de la mitad de los casos de anafilaxia fatal por alimentos se da en pacientes con reacciones previas tan leves que ningún médico habría dado un autoinyector, ¿no? Esto pues es un poco desmoraliza, ¿no? Dices, jolín, pues no puedes prevenir todo. Esto es la guía de la EACI, que dice lo mismo que en 2014 de quién debería tener adrenalina autoinyectable en alimentos, pacientes que han tenido anafilaxia previa, ¿vale?, o que tienen un asma inestable o moderada grave, aunque estén bien controlados, ¿vale? Y luego hay una serie, eso es indicación absoluta, siempre se lo das, pero hay una serie de indicaciones relativas, ¿vale? Y ahí es donde pues el campo es muy amplio y que hayan reaccionado a dosis bajas o que sea un alimento que sabes que en tu medio con relativa frecuencia de anafilaxia, que eso pues en Londres es casi todo, ¿vale? Y luego pues otras cosas como pues que no tengan acceso fácil a servicio médico, por ejemplo, que vayan de vacaciones, pues no sé, a una isla griega, ¿no?, que en Londres también se lleva mucho, ese tipo de cosas. Y yo creo que al final, como no lo puedes predecir, es mucho el diálogo con el paciente, el diálogo con la familia, cómo se sienten ellos mejor. Y algunos pacientes te dicen, bueno, es que yo esto no creo que sea para tanto, yo creo que él no haría algo así, bien. Me parece muy bien. Otros dicen, bueno, pues si tú me dices que ese es el mejor tratamiento, si le pasa y es muy seguro, pues por si acaso yo lo quiero tener. Y en el mundo anglosajón yo creo que la mayoría van por los padres, van por la segunda opción, sobre todo en niños pequeñitos. Pero ahí está, ¿no? ¿Y cuántos damos? Pues la EMA y la misma agencia, digamos, de Reino Unido dice que 2, para llevar siempre 2 juntos, pero la Academia Inglesa de Alergia dice que, bueno, que realmente que necesites 2 es raro, y realmente es esto, es un 10% de pacientes que tienen una anafilaxia, o sea, un 10% de pacientes que necesita una adrenalina necesita una segunda adrenalina, o que recibe una necesita una segunda. O sea, que un 90% con la primera ya están bien, ¿vale? Pero claro, quiero decir, es un 10%, tampoco es desdeñable. Y esto ya, yo creo que es una de las últimas cosas que tengo, es cuándo dar, ¿no? Y esto es un poco en Estados Unidos, por ejemplo el FARE, ¿no?, que es la asociación de pacientes más importante, que tiene una web muy buena, la recomendación es, si has comido el alimento, ponte la adrenalina, o sea, no esperes bien ni a tener síntomas, ¿no? Y ese paper bien dice lo mismo. Y ¿no?, pues nosotros en nuestro grupo pues realmente pensamos no, porque igual igual no lo haces, igual no haces una anafilaxia, pero es para cuando la hagas, igual han pasado 15 minutos, ya no te queda nada de adrenalina ni en el cuerpo ni en la bolsa. Entonces, o sea, resérvatela para cuando te haga falta, ¿no? Y eso, no sé, es que hay muchos temas ahí. Y si es coste eficaz, ¿no? Pues por ejemplo en España básicamente se receta a gente que ha tenido anafilaxia previa por alimentos, pero en Reino Unido se tiene mucho la aproximación esa de debatir con la familia y prescribes muchísimo, ¿no? Y veis pues el incremento de prescripción en Reino Unido en los últimos años, es una cosa brutal, es un gasto para el sistema sanitario enorme. La mayoría, el 99%, se van a tirar a la basura.
En parte porque no tienen reacciones, pero los que las tienen, pues que no lo usan, ¿no? ¿Ha disminuido la mortalidad? Sí que se ha visto que han aumentado los ingresos por anafilaxia por alimentos en estos años y la mortalidad se ha mantenido constante. ¿Eso es porque se maneja mejor? ¿Es por los autoinyectores? ¿O es porque se maneja mejor en el hospital? ¿O es simplemente que ingresan más porque hay mejores protocolos de manejo de la anafilaxia en los hospitales? No lo sabemos, pero pensamos que hay un poco una prescripción un poco desproporcionada de autoinyectores que está contribuyendo un poco a la alarma social también. Y ¿mejora la calidad de vida? Pues este estudio, que ya es un poco antiguo, vio que empeoraba la calidad de vida, que te recetaran un autoinyector para tu hijo. Yo creo que esto muchas veces es porque el paciente lo ve, ostras, ¿no? Yo he venido aquí, vale, sí, es alérgico al huevo o al cacahuete, pero jolín, es que me han dado este medicamento que se inyecta, ¿no? Es como, esto es más grave de lo que pensaba. Entonces yo creo que es muy importante el cómo vendes ese medicamento, ¿no? Como una ayuda, como un medicamento seguro, que es muy eficaz y que es por si acaso, ¿no? Pero que es muy raro que el niño acabe mal, es muy, muy raro. Y yo creo que poniéndolo así, no hemos hecho el estudio que tendríamos que hacer, yo creo que las cosas pues deberían mejorar, ¿vale? Y eso es un poco lo que quería decir para acabar, ¿no? Pues esto, que la anafilaxia se define como una reacción grave y potencialmente amenazante para la vida, pero la mayoría de episodios de anafilaxia realmente no lo son, o sea, el paciente sale adelante solo. La muerte por anafilaxia por alimentos es muy rara, pero el riesgo percibido por las familias es mucho mayor, al menos en el mundo anglosajón, y eso afecta mucho la calidad de vida. Y los síntomas a veces son los que confieren potencial de gravedad y es ahí solo donde deberíamos hablar de anafilaxia y dar adrenalina y dar, ¿no?, el tratamiento en situación aguda. Y hay muchos obstáculos, ¿no?, para el manejo adecuado de la comunidad, pues como hemos comentado, y que hay mucho trabajo pues para mejorar, ¿no?, una estrategia integral para mejorar la educación sanitaria en la familia y demás, pero también en todo el contexto del paciente. Y eso es. Y esto es de la guía de la EACI, ¿no?, que muchas de las recomendaciones te ponen el nivel de evidencia y en este campo hay muy poca evidencia y es difícil conseguir evidencia de calidad, ¿no? O sea que hay mucho trabajo por hacer. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Marta, por su excelente conferencia. Definitivamente, ese es un llamado de atención a los alergólogos en el sentido de que somos gestores de riesgo, porque este es un riesgo potencial. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a dar posibilidad de una pregunta para salir al break, por favor. Ay. Una pregunta del doctor que... En la vida real, bueno, a uno como alergólogo, por lo menos a mí, el uso de la adrenalina le da susto el tema de lo que describen del síndrome de corazón vacío. Entonces, en la vida real, ¿ustedes qué han visto? Muy buena pregunta. O sea, el miedo no nos lo da la adrenalina, nos lo da la anafilaxia, ¿no? El síndrome de ventrículo vacío por toda la vasodilatación periférica y el fallo de retorno. Por eso es tan importante la posición, y eso en la guía inglesa nueva se ha hecho mucho hincapié en la posición. La posición tiene que ser tumbado o con las piernas elevadas, o si tienes dificultad respiratoria en posición semi-incorporada, ¿no? Yo les digo como si estuvieras desayunando en la cama, ¿vale? Y ese paciente, si viene a la ambulancia, se le coge como a un bebé y se le lleva, no se le dice, dale, anda a la ambulancia, ¿vale? O sea, no te levantas, yo le digo, tú no te levantas, ¿no? No te levantas, no te pones de pie, porque es esa, ¿no?, ese ponerte de pie el que puede hacer, ¿no?, que falle el retorno venoso y hagas un síndrome de ventrículo vacío. Nosotros lo que hemos visto también en las provocaciones a cacahuete, que es una cosa que también hemos publicado, es que hay cierta inestabilidad un poco vasovagal, ¿vale? Hipotensión ortostática en el contexto de la provocación. Y eso tuvimos así como una especie de brote, 3-4 niños seguidos en las provocaciones a cacahuete que decían, tengo pis, voy al baño, y se nos desplomaban, ¿vale? Y esto pues también lo publicamos, ¿no? Y es como que les da una inestabilidad cardiovascular transitoria en el contexto de la provocación, ¿no? Entonces ahora a todos les decimos, ¿no?, hacemos todo progresivo, si han tenido, estos niños que han reaccionado, niños que han tenido reacciones intensas, generalmente habían sido anafilaxias que habían respondido muy bien, estaban muy estables y muy bien, y ahí ya se levantaban y tenían esa hipotensión ortostática súper marcada. Y cuando se resolvía la anafilaxia y demás, ya estaban bien, o sea, les citábamos otro día y ahí no la tenían. Y eso sí lo publicamos hace 2 años o así. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso. Tengo una bueno, perfecto, toca listo. Cuando usted habla justamente de esta parte vasovagal, hay ya una cosa en el inconsciente colectivo, sobre todo aquí en Colombia,
si la alergia le llega a la garganta, se murió. Y entonces ya los médicos de urgencias, los pacientes, todo el mundo tiene eso en su inconsciente. Y esta zona tan vascularizada, medio alguna cosita que se inflama aquí, inmediatamente se siente como si tuvieras un arroz duro, puede ser en una muela. Entonces eso catapulta y se califican como anafilaxias y con compromiso respiratorio, y básicamente terminan haciendo laringoespasmos, taquicardias paroxísticas, hipertensión arterial, todo lo contrario de la anafilaxia, y se la denomina como tal. ¿Qué experiencia tiene usted? Porque eso que me dice la parte vasovagal, la anafilaxia tiene un componente nervioso mucho más, y cuando digo nervioso no es de ansiedad eso, aunque también es muy importante, sino la descarga vasovagal que hay, que tiene que ver hasta con el toque que tiene el sistema parasimpático con los mastocitos en la submucosa y que lo hace de granular ipso facto. ¿Qué experiencia o cómo gradúan ustedes eso, sobre todo en esos casos como esos niños ansiosos, sus madres también, que hacen reacciones y en realidad es el componente emocional allí? Completamente de acuerdo, un problema muy real y muy presente. Lo vemos mucho en urticaria crónica espontánea, niños, ¿no?, que han hecho la asociación y que les ha llegado el mensaje del entorno, ¿no?, de que la urticaria es una reacción alérgica, ¿no? Y muchas veces les pasa en el contexto de ejercicio en el colegio o de forma completamente espontánea y piensan, no, pues que es una reacción. Y hay mucha disfunción, lo que sé, ¿no?, el inducible laryngeal obstruction, ¿no?, la obstrucción laringe inducible, lo que se llamaba antes obstrucción de cuerdas vocales, ¿no? Vemos mucho eso, ¿no? Y es una clínica pues diferente en el sentido de que sí, es un inicio muy agudo, a veces te cuentan el estridor o lo puedes, ¿no?, puedes sacar que es un estridor y no un sibilante respiratorio y demás. Sí, nosotros, a ver, en la práctica les dices que si les vuelve a pasar te graben un vídeo, ¿no? Y lo más eficaz que hacemos es mandarle a la fisioterapeuta respiratoria del equipo de asma difícil, que les hace un test de estos de esfuerzo, que les inducen la inducible laryngeal obstruction ahí en la cinta de correr, ¿no? Y entonces es muy, muy visible para ellos que es una cosa, ¿no?, que se les puede inducir y que está completamente al margen de una reacción alérgica y demás. En un contexto de anafilaxia puede pasar igualmente, ¿no? Y cuanta más preocupación y más tal tienes, más te puede pasar esto. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos empezado a hacer con la psicóloga que tenemos en el equipo, hacemos grupos de apoyo, ¿no?, de adolescentes pequeñitos, de 10 a 12 años, y lo primero que hacemos es, tengo unos dibujos, ¿no?, que lo pintan en el suelo, vale, worry, y ¿no?, se pintan en el suelo, les pintamos el cuerpo y dos papeles grandotes, ¿no? Y decimos, vale, ¿dónde sientes tú la worry, ¿no? ¿Y dónde sientes tú la reacción? Y hay mucho paralelismo, ¿no? Entonces les enseñamos a diferenciar. Y es verdad que a veces en una reacción, cuando empieza, tú no sabes si es ansiedad o es la reacción. Y es muy normal, yo creo que no hay que culpar al niño pobre que se pone nervioso. Ostras, yo me pondría nerviosa, ¿sabes? Aquello no sabes cómo va a acabar, ¿no? Pero les damos herramientas para al menos intentar mantener la calma y que puedan valorar de la forma más objetiva posible qué les está pasando. Porque ponerse nervioso no te va a ayudar, ni para la ansiedad ni para la reacción, ¿no? Es un poco eso, pero yo creo que tienes que trabajar con eso. A veces, casos complejos, psicólogo, fisioterapia respiratoria, que luego hacen ejercicios y todo esto, pero a veces está súper interiorizado y desescalar todo eso. Nosotros, niños con urticaria crónica espontánea que nos han venido con el autoinyector, tenemos unos cuantos y cuesta quitarlo.